Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y en esta mañana es un gusto poder platicar con el doctor Juan Pablo Ramírez Errejón. Ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, es experto en este tema del manejo de las aguas, de los cuerpos de agua, viene de la Facultad de Ciencias Naturales y bueno, pues hoy nos va a hablar sobre un proyecto bastante importante del cual ya por ahí hubo algunas declaraciones por parte de las autoridades y es el saneamiento del río Querétaro, pero nos cuenta también vendrá un saneamiento y un trabajo con otros 3 cuerpos de agua que precisamente confluyen aquí en la capital. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Buenos días, Alfredo. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, hay un dato que nos comentaba usted fuera del aire que me parece que a mí me generó mucha reflexión y podríamos compartirlo con la audiencia. El río Querétaro ya no es un río. Es decir, no hay agua corriente que recorra el caudal del río Querétaro. Son aguas, nos decía usted, residuales. Es decir, provienen de un proceso industrial o sanitario, pero ya no hay un río como tal en el río Querétaro. Es correcto. El río Querétaro en este momento, secas, 100% son aguas residuales, principalmente sanitarias. Para muchas personas pudiera ser algo, bueno, para todos algo muy preocupante, porque es un tema cultural, es un tema que nos implica a todos. Todos nosotros le damos agua residual al río Querétaro, es nuestra responsabilidad. Sin embargo, para nosotros, desde el punto de vista del saneamiento, el que sea agua residual sanitaria es más fácil sanearla cuando es sanitaria que cuando es industrial. Pero la mayoría es sanitaria, por lo tanto, es posible sanear el río Querétaro. Porque también se ha hablado incluso de algunos momentos en donde hay industrias que también están arrojando ahí sus desechos a estos ríos. También sucede esto en Querétaro. ¿Cómo se controla este tema? Definitivamente. El proyecto que estamos en este momento planteando se refiere a aguas residuales fuera de la red de drenaje. Entonces, la industria está obligada a tener sus aguas residuales no fuera, sino dentro de la red de drenaje y a tratar sus aguas. Cabe mencionar que la mayoría de industriales son responsables en ese aspecto. Sin embargo, hay otros que no, es una realidad, pero también hay muchas fugas. Entonces, a veces es consciente, a veces es inconsciente, pero lo que queremos sanear es las aguas residuales fuera de la red de drenaje. Las que no están fuera de la red de drenaje deben de sanearse a través de plantas de tratamiento. Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos es reconectar a la sociedad con el río. Hay una reflexión, en los inicios de la sociedad queretana y de toda la sociedad, pensábamos que los ríos eran vida, que el agua era vida, incluso eran entes religiosos que nos daban vida porque tenían agua, y en este momento la sociedad queretana piensa que el río Querétaro que el río Querétaro debe recibir nuestros residuos. Entonces, esa concepción es la que queremos cambiar. Queremos volver a unir el pensamiento de la gente, el sentimiento, con el río Querétaro, que nos volvamos a emocionar de estar cerca del río Querétaro. ¿Es complejo lograr de forma satisfactoria el saneamiento del río Querétaro, doctor? Sí, definitivamente es muy complejo. Sin embargo, nosotros conocemos una línea de investigación que se llama ecohidrología. Pero bueno, la ciencia es muy importante. Ahí en esa diapositiva que está en este momento, del lado izquierdo, podemos ver un río que tiene unas piedras acomodadas y se detiene el agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es rehabilitar la parte física del río, que ahí le llamamos unidades hidromorfológicas. Quiere decir que en este momento el río tiene cemento y el agua no se detiene para nada. Si detenemos el agua, vamos a ayudar a las bacterias a actuar, a que las bacterias degraden la materia orgánica. Y una vez que el agua supera ese obstáculo de piedras, se oxigena, por eso se ve blanca el agua en esa imagen, porque está causando turbulencia y está disolviendo oxígeno atmosférico dentro del agua. Eso ayuda a generar diversidad biológica, pero también ayuda a degradar materia orgánica. Entonces, las bacterias, el oxígeno y un catalizador biológico que vamos a utilizar va a degradar la materia orgánica y de esa manera podemos sanear el agua en 3 cosas: quitarle el mal olor, y vamos a ganar a las bacterias que causan el proceso de putrefacción.
disminuir la materia orgánica, aumentar el oxígeno y lo muy importante es eliminar patógenos. ¿Cómo se eliminan los patógenos? Hay unas bacterias que se llaman Escherichia coli que nos causan enfermedades gastrointestinales y están en el río porque nadie se las come. En el momento en que detengamos el agua, se llama retención hidráulica, en ese momento las bacterias del río van a crecer y se van a comer a las bacterias patógenas. Entonces no necesitamos meterle ningún tipo de químico. El resultado del saneamiento será olores cercanos a cero, bacterias patógenas cercanas a cero, mucho más oxigenado y la materia orgánica se va a encontrar en la norma 001 de Semarnat. Eso quiere decir que el agua se va a poder reusar para riego. Entonces vamos a transformar agua sanitaria Agua para riego. en agua para riego, que es la economía circular. Y lo más importante viene en esta diapositiva, donde lo más importante es lo social. La sociedad por cultura le echamos el drenaje al río, por cultura. Entonces eso lo tenemos que comenzar a cambiar. ¿Cómo? A través de un proceso de educación ambiental y socialización. Todo el mundo creemos que el río Querétaro está muerto y no hay nada que hacer. Eso queremos cambiarlo. Al contrario, hay mucho que hacer y a todos nos incumbe. Entonces vamos a hacer talleres, vamos a integrar grupos sociales en cada uno de los tramos del río que pretendemos sanear, vamos a hacer cartografía participativa, vamos a poner señalética para que las personas que no sepan se acerquen al río y entiendan lo que está sucediendo ahí, pero lo social es lo más importante. Doctor, ¿hay algún tiempo? Es decir, ¿es posible hablar de un referente en la línea del tiempo para señalar el proceso que se tardará en este saneamiento? Sí, 14 meses. 14 meses. Sí, en pantalla tenemos el primer tramo del río, estamos planteando más tramos, son 20 tramos en total, pero ahí en la pantalla tenemos el primer tramo del río que va de la Presa del Diablo a la colonia Calesa. Esos imágenes grises, como tipo curitas que se ven por ahí, son los puntos de retención que vamos a colocar con rocas, lo vamos a colocar en el río para favorecer el proceso que les platicaba hace un momento. Es un tramo que tiene 3.7 kilómetros y al lado izquierdo de la pantalla se ve una pequeña línea azul donde dice Calesa. Ahí es donde vamos a poner el punto de extracción el agua va a estar lista para ser utilizada como agua de riego. Entonces tenemos pues al 100% el tema de la economía circular y obviamente todas las personas, bueno, ese es nuestro objetivo, que todas las personas que viven alrededor puedan darse cuenta de lo que está sucediendo en ese tramo, pero se van a dar cuenta porque los olores van a disminuir. Entonces nos lo va a decir la gente. En esa diapositiva es el proyecto completo, que lo vamos a hacer después, vamos a iniciar nada más con un tramo. Son 20 tramos y 3 tramos de referencia que tiene muy buena condición en este momento. Vamos a incluir los 3 ríos de la cuenca, el río Querétaro, el río Jurica y el río El Pueblito. En total son aproximadamente 69 kilómetros de río saneado. En eso consiste lo que vamos a llevar a cabo. Doctor, ¿existe riesgo de que con las lluvias parte de este trabajo se dañe? ¿Cómo le van a hacer para que se mantengan estos puntos que van a trabajar? Los puntos de retención están inspirados en lo que los ríos hacen de manera natural. No es una construcción que nos hayamos inventado nosotros, sino vamos nosotros al río, lo observamos, vemos las características físicas del río, cómo las construye el río, y de esa manera lo que vamos a hacer es imitar lo que hacen los ríos de manera natural. Vamos a imitar, crear el ingenio. Nuestros ingenieros queretanos nos van a ayudar a imitar esas estructuras. Entonces, cuando venga la lluvia, ojalá que ya sea muy pronto, cuando venga la lluvia, lo que va a hacer es que va a superar ese obstáculo y no va a causar ningún problema de nada. Los obstáculos son de máximo 50 centímetros. Entonces, para el tipo de río que es el río Querétaro, no se va a causar problemas de inundaciones, ni mucho menos. Al contrario, de hecho, la retención hidráulica favorece a evitar procesos de inundaciones. ¿Quiénes participan directamente en este proyecto de saneamiento, doctor? Eso es lo más importante, muy importante, porque una cosa es tener un buen proyecto y otra cosa es llevarlo a cabo. Para llevarlo a cabo está inmersa la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. La Comisión de Cuenca del Río Querétaro es una institución social donde hay representación de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Diferentes instituciones de gobierno de los diferentes niveles existen ahí.
Entonces, no nada más de gobierno, hay usuarios, hay agricultores, hay representantes de ganaderos, representantes de organizaciones civiles organizadas, representantes de grupos ambientalistas, etcétera. La academia, nosotros formamos parte de la vocalia académica. Entonces, esa institución social es lo que ha permitido empujar el proyecto en equipo. Entonces, este proyecto se ha presentado ante todos los técnicos de Querétaro, ante la Comisión de Cuenca, 3, 4, 5 veces. Es un proyecto que tenemos hace años y la Comisión de Cuenca del Río Querétaro está apoyando, impulsando este proyecto. Y tuvo impacto, también está el representante de la CEA y la Conagua. Entonces, todos estamos de acuerdo y eso es lo que ha permitido llevar a cabo e impulsar el proyecto. ¿Los recursos de dónde provienen? La CEA tomó la decisión, Luis Vega, el vocal de la CEA, de apoyar, obviamente, el gobierno del Estado. El gobierno del Estado va a apoyar el proyecto a través de la CEA. Pues bien, muchas gracias, doctor. Muy interesante y yo creo que también será importante en la medida en la que vaya avanzando el proyecto de saneamiento del río Querétaro, que usted o quien así lo decidan ustedes, puedan venir a compartir con la sociedad los avances. Y yo creo que hay otra parte importante. Una vez logrado el saneamiento, hay que conservarlo. Y ahí es donde justamente entra la corresponsabilidad de la sociedad civil. ¿Es correcto, doctor? Completamente. Parte de las entregas del proyecto es un proyecto ejecutivo a largo plazo para mantener el saneamiento del río, y claro que la sociedad tenemos que involucrar. No tenemos opción. Somos los culpables. Claro. Y somos los responsables y así tiene que ser. No tenemos opción, nos tenemos que involucrar todos. Tiene que ser así. Excelente, doctor. Pues bueno, entonces ahí está este proyecto. Y yo le voy a preguntar, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para abonar a que estos ríos, no solamente el de Querétaro, sino estos tres cuerpos de agua, tengan esta mejor calidad? Podemos hacer muchas cosas, pero quisiera aprovechar este momento para una reflexión. Lo que podemos es responsabilizarnos de nuestros desechos. Que cada uno de nosotros sepa que cuando jalamos a la taza del baño, ¿a dónde se va ese residuo? ¿Por qué tubo va? ¿A qué planta de tratamiento llega? ¿Llega a una planta de tratamiento o no? Y si no llega a una planta de tratamiento, entonces hay que involucrarse para que llegue a una planta de tratamiento. Entonces, hacernos responsables, ese es el tema, hacernos responsables de nuestros desechos, porque así tiene que ser. No puede ser que yo jale una palanquita, me olvido de todo y que el gobierno se encargue. Ese es el origen del problema. No podemos seguir así. Tenemos que modificarlo desde nuestras casas, cada uno de nosotros. Entonces, esa pudiera ser una tarea que nos toca a todos. Doctor, muchas gracias como siempre. Al contrario, un placer y muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio, y estamos en comunicación. Gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Ramírez Rejón por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con más.